Entonces, en la clase de hoy vamos a ver el modelamiento dinámico, que es la continuación de la clase anterior, y para eso vamos a continuar haciendo con unos tipos de ejercicios, en la cual vamos a aplicar el mismo procedimiento de siempre. En el ejercicio que vamos a partir, el siguiente, que dice que en este instante mostrado hay tres cuerpos. El cuerpo 1, que lo vamos a considerar que es el de 10 kilogramos, el cuerpo 2, que es un cuerpo de 2 kilogramos que está sobre una mesa, con un coeficiente de roce, ahí está el coeficiente de roce, 0,3, y el tercer cuerpo que está colgando que es de 3 kilogramos, en la parte derecha. Ahora, para los que no sabían, el símbolo del coeficiente de roce se denota con esta letra que se llama mu, que está ahí. Es como una U, aunque la primer cachito de la U es más larga de lo habitual. Es una letra griega. Es como una N, y pues se llama mu. Y en este caso el valor es 0,3. Ahora, el primer procedimiento que nos dicen que hay que hacer siempre es, dado este ejemplo, dice: en este instante mostrado la figura de masa está de esta forma, y lo que tenemos que considerar es que esto se va a mover, sí o sí. La duda es saber hacia dónde se va a mover el objeto, si es que se va a mover o en este sentido o se va a mover en este sentido. Para eso hay que seguir haciendo el procedimiento y después vamos a llegar a un momento en que hay que solamente suponer para poder considerar cuál es la dirección del movimiento. Entonces lo primero que hay que hacer es construir el diagrama de interacciones. Para eso les voy a pedir, que ya deberían estar manejando esto, que hagan ustedes el diagrama. Les voy a dar un tiempo para que puedan desarrollar el diagrama y después lo vamos a hacer en conjunto. La idea es que por lo menos día aprovechen de seguir trabajando y lo hagan ustedes, y así que le saquen mayor provecho a los errores. No tengan miedo de equivocarse, que esa es la idea, a eso vienen, a aprender, y la única forma de aprender es equivocándose. Y después la prueba no se equivoca. Entonces, háganlo, resuélvanlo. Consideremos el cuerpo 1. Para este cuerpo, hagan el diagrama para ese cuerpo, o háganlo como también aparecen las pautas que de repente ponen, que ponen los tres cuerpos juntos. Yo soy de la idea que no, porque se acuerdan que había un problema con la definición de las fuerzas. Sirve en el caso que tiene sus ventajas y sus contras. El contra es que si ustedes ponen los tres cuerpos y hacen todas las interacciones al mismo tiempo, los tres diagramas, el contra es que se pueden enredar después con la lista de las fuerzas. Pueden nombrar dos veces la misma fuerza. Pero la ventaja es que pueden ver inmediatamente cuáles son las fuerzas de pares, porque son las interacciones que pueden ver. Entonces ahí ustedes tienen que decidir, o si lo hacen por separados cada uno, o lo hacen en conjunto. Yo les recomiendo que partan separados y después que adquieren la habilidad lo van desarrollando en conjunto. Entonces, para ese cuerpo, ¿qué interacciones tenemos? La cuerda y la tierra. La cuerda, bien, tenemos una cuerda y le vamos a poner Q, ¿verdad? ¿Y cuántas cuerdas hay en el ejercicio? 2. Acá hay una, y esta es la segunda. Este punto que está acá simboliza que no, la cuerda no está cortada, solamente está doblada en su dirección. Esa rueda lo que hace es un engranaje, que lo único que hace es que la rueda cambie su dirección, pero no la corta. Entonces son dos cuerdas. En este caso la cuerda 1 la vamos a llamar, la cuerda 1, y la tierra. No interactúa con nadie más. Entonces este cuerpo tiene una interacción de contacto y una de no contacto con la tierra. Ahora para el cuerpo 2, que es el que está acá, voy a ponerlo ahí en el círculo, ¿qué interacciones tendríamos? La cuerda 1,
la cuerda 2 y la tierra. ¿Cuál más? La mesa. La mesa. Piso le pueden poner, mesa, superficie. Entonces ahí tenemos la interacción. La mesa toca sí o sí al cuerpo. La tierra de no contacto, entonces punteada. La cuerda 1 sí toca y la cuerda 2 sí toca. Y por último, faltaría el cuerpo 3, que sería ese, que sería la cuerda 2. Le voy a poner con el mismo color de la cuerda, igual que esta. Y la tierra. La tierra de nuevo no es de contacto y la de la cuerda sí es contacto. Ahí están. Entonces ahí tenemos los tres objetos, tenemos los tres diagramas. Si uno avanzamos un poco hacia abajo, si tienen alguna duda me lo dicen nomás respecto a eso, entonces nos damos cuenta que el objeto 1 solamente tiene la cuerda naranja y la tierra, que es su peso. El cuerpo 2, que está sobre la mesa, está la cuerda 1 empujando por la izquierda, la cuerda 2 tirando por la parte derecha, la tierra y la mesa. Y por último, el cuerpo 3, que está en el lado derecho, es solamente la cuerda morada y la tierra, que genera su propio peso. Entonces, acá hace exactamente lo mismo, pero hace la forma que hacen todos juntos. Es un poco más enredado, pero igual lo vamos a ver paso por paso. Definamos un color para el cuerpo 1, un color naranja. Entonces, el cuerpo 1, que es el de 10 kilogramos, lo vamos a marcar, que sería este. Entonces, ese cuerpo, si se dan cuenta, actúa con la cuerda naranja que habíamos dicho y actúa solamente con la tierra, que le vamos a poner un color neutro, tierra, que está acá. Son las únicas dos interacciones que tiene el cuerpo 10. Ahora vamos hacia arriba y tomamos nuestro diagrama del segundo cuerpo, que lo vamos a definir con el color azul. Entonces el segundo cuerpo, que es el de 2 kilogramos que está acá, interactuaba con la cuerda 1 como habíamos dicho, interactúa con la mesa, como habíamos predicho también, porque está sobre la mesa, y también con la cuerda 2 y la tierra. Y el último cuerpo que nos falta es el cuerpo 3, que lo vamos a poner con un color verde, este cuerpo que está acá. Entonces ese cuerpo de masa 3 está acá, solamente actúa con la cuerda 2 y con la tierra. Entonces están exactamente los tres diagramas que tenemos, pero acá están todos interactuando como con todos. La cuerda 1 en este caso interactúa tanto con el cuerpo 1 y con el cuerpo 2, entonces acá en el diagrama pone el cuerpo 1, cuerpo 2. Les vuelvo a decir, yo les recomiendo que esto al principio lo hagan separado y después que adquieren la habilidad, eso es decir, cuando hayan una evaluación o algo por el estilo, hagan pero es un poco más complicado verlo en la primera. Pero uno, si después lo hace ordenadamente, se puede llegar a esto. Como que se saltan un paso. Pero este es el que van a entregar después ustedes el día de la prueba, ¿ya? Este es el que tienen que hacer cada vez que se evalúe. Ahora, el segundo paso, ya tenemos el primero, entonces es poder desarrollar el inventario de fuerzas. Entonces el inventario de fuerzas es solamente una lista de cotejo, por decirlo así, en la cual tenemos que fijarnos solamente en las líneas de interacción, en todas estas líneas. Entonces por cada una de estas líneas se va a generar una fuerza. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Si me falta una me avisa, no se me sobra una. Yo cuento 8. Entonces sí o sí en nuestra lista de fuerzas tienen que haber 8 fuerzas. Entonces las fuerzas que nombran acá sería, primero vamos a borrar este conteo para poder hacerlo. Voy a borrar unos colores. Y empezamos. Dice que hay una cuerda, porque una T de tensión, que es del cuerpo 1 al 10, de C1 al 10. Entonces se refiere que es la tensión de la cuerda, que es de la cuerda número 1 al cuerpo 10. Después la tensión de la cuerda 2 al cuerpo 3, que es la cuerda 2 al cuerpo 3. Después hay otra tensión que es de la cuerda 1 al cuerpo 2. Ahí puso exactamente todas las tensiones. Primero se fijó en todas las tensiones y le falta una, que es la tensión de la cuerda 2 al cuerpo de 2 kilogramos. Después, los pesos de cada cuerpo, aquí me equivoqué yo, ahí. Los pesos, que los vamos a cambiar de color, ese y ese, y los vamos a poner con naranja. Ese es un peso, ese es un peso y este es un peso, que serían todas las interacciones con la Tierra. Y después nos faltaría la fuerza, que denota como F, que es la de la mesa con el cuerpo 2, que es la que está acá. Fíjense también que las separan en 3 filas, respectivamente, por cada cuerpo. Entonces aquí es lo que yo digo, que es como igual, si tú haces un diagrama tú haces solamente un diagrama, entonces tú haces la lista completa de fuerza. Pero si se dan cuenta, aquí las separan, en el visto desde el cuerpo 1, del cuerpo 3 y del cuerpo 2. Entonces también es válido como decir, oye, pero si yo hice la lista de hacer 3 diagramas, para hacer más ordenado esta lista de las fuerzas, por separado. O también es válido hacer una lista completa de todas las fuerzas nomás, sin separar por cuerpo. Interacción en el cuerpo 10, interacción del cuerpo 3 y interacción del cuerpo 2. Ahora, tenemos la lista de fuerzas y ahora nos faltan los diagramas de cuerpo libre. Si se dan cuenta, ya los procedimientos son sumamente fáciles. La semana pasada los complicamos un poco porque era la primera vez, pero ya como que sale casi natural el procedimiento. Los diagramas de cuerpo libre para el cuerpo 10, voy a volver al dibujo, es solamente las dos fuerzas, por eso hay que separarlas, las que interactúan con 10, que sería su propio peso, y la cuerda 1, que serían... Por eso me gusta hacer el diagrama, como vuelvo a decir, junto, porque hay que como empezar a ver, mientras que si vemos el diagrama que habíamos hecho arriba, ya están separados. Entonces el cuerpo 1 ya está. Y solamente actúa la fuerza, la tensión y el peso. En el cuerpo 3 solamente actúa la cuerda 2 y su peso. Y el cuerpo 2, que es el que está en el centro, es el que tiene más fuerza de interacción, porque tiene el de la cuerda 1, tiene la cuerda 2, tiene el piso y tiene su propio peso, que tiene entonces 4 fuerzas que están ahí. Entonces tiene la tensión 1, la tensión 2 y el peso. Aquí, fíjense en algo que es lo que hay que denotar acá. Y hay que tomar detalle. Si nosotros hacemos el diagrama como lo habíamos hecho en la clase pasada, tenemos la tensión de la cuerda 1, la tensión de la cuerda 2, el peso que siempre va para abajo, y habíamos dicho que hay una cuarta que es la mesa. La mesa, habíamos dicho en la clase y en los videos anteriores, que puede ir a la derecha, hacia arriba o hacia la izquierda, ¿sí o no? Lo habíamos dicho en esa suposición. Que nunca íbamos a ver realmente, a menos que consideremos ahora hacia dónde se va a ir el objeto. Y eso es lo que tenemos que ahora hacer. Para eso vamos a ver arriba el dibujo, y solamente por viendo el dibujo nosotros tenemos que llegar
a una conclusión. No tengan miedo de equivocarse, porque si se llegan a equivocar y era basada en el otro sentido, le va a dar los valores negativos, que significa que iba en la otra dirección. Y si lo tienen correctamente, los valores le van a dar positivos, la de aceleración. Entonces, viendo este dibujo, ¿hacia dónde deberían moverse los objetos? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, ¿Por qué? porque tiene más masa porque el objeto El 1 naranjo tiene 10 kilos. tiene Pesa 10 más. kilos sobre T. Entonces, nuestro sentido común nos dice que debería ir la, hacia la izquierda. Entonces, si va hacia la izquierda, si el objeto se mueve hacia la izquierda, acuérdense que se está moviendo, es velocidad constante, no está acelerando. Como no está acelerando, pero se está moviendo hacia allá, la fuerza que nos falta, ¿hacia dónde tiene que estar empujando para compensar? Hacia la derecha. Eh, Hacia la derecha, ¿sí o no? pero, ¿por qué el ¿Mm? enunciado decía que la masa 3 bajaba? ¿Dónde El dice? enunciado dice eso. En el enunciado, ya leamos el enunciado. Ya, Sí. disculpa, no lo había leído. Entonces dice, el objeto 3 baja con rapidez. Entonces hay que, aunque los va a dar malo por si acaso, pero sí, ya dice el profesor acá, te dice el coordinador que no, que el objeto sí o sí se va hacia la izquierda. Ah, bueno. Entonces siga, tienes toda la razón, no me había fijado. Entonces el objeto cae hacia la derecha. Si se cae hacia la derecha, porque la pregunta te lo dice, ¿hacia dónde tiene que compensar el otro objeto? La fuerza. Tiene que compensar hacia el que tiene, hacia el menor. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la clase pasada que siempre compensa al grupo menor, que en este caso al T1? Por eso va hacia la izquierda, porque tiene que compensar. Ahora, esa fuerza yo la tengo que descomponer. Aquí la descomponen inmediatamente. La descomponen en una parte que va en el eje Y y una parte que va en el eje X de esa fuerza total. Esa fuerza es la F que está acá, denotada acá, esta, o sea, la FM de 2. Y yo la tengo que descomponer. Por eso, acá en el dibujo ya está descompuesta. La parte en el eje Y la llaman n de normal, porque habíamos dicho que es un vector normal en la superficie, mientras que en el eje X le llama F minúscula, que denota, por decirlo así, la fuerza de roce. Por eso en este ejemplo así, porque te dicen que supongas que tú el objeto va hacia la izquierda. Entonces tenemos ahí el diagrama de los tres cuerpos, pero era denotar eso. Aquí hicieron el paso inmediatamente, no pusieron la fuerza en diagonal, la descompusieron inmediatamente en la componente N y la componente F. ¿Ya? Y ahí tenemos los tres diagramas. Ahora, eso, por si acaso, definir la última fuerza es lo que se conoce como la predicción. Decir hacia dónde va este vector fuerza que hace que se compense todo. Porque perfectamente puede ser que alguien lo haga hacia la derecha y le va a dar otro sistema de ecuaciones, pero va a llegar al mismo resultado. La diferencia está que cuando uno resuelva las ecuaciones ahora, a uno les va a dar como resultado negativo y a otro positivo. Eso quiere decir que, pero los dos apuntan hacia el mismo lado. El que consideró el primer caso, como lo dice acá, lo más normal es que los va a dar negativo porque realmente el objeto se va hacia el otro lado. Por eso va a dar un valor negativo. Pero si lo hubiéramos hecho con el movimiento correcto, este vector lo hubiéramos considerado hacia este sentido y va a dar un valor positivo, que lo está diciendo que realmente se mueve hacia allá el objeto. Ahora escribamos las ecuaciones y eso es lo que vamos a obtener y lo vamos a dar cuenta, pero yo lo tengo que decir para que veamos hacia dónde vamos. Las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento se obtienen por cada diagrama. Cada diagrama los va a dar una cierta cantidad de ecuaciones, tanto para el eje X como el eje Y. Fíjense que la primera solamente tiene el eje Y, por lo tanto los va a dar una sola ecuación, que va a ser que T1
va a ser igual a, está malo ahí, no es 10 gramos, sino que es 10 kilogramos por la gravedad, que serían 100 newton aproximado, ¿sí o no? Considerando G igual a 10. Porque esto es el peso del objeto. Y el peso de este objeto tiene que ser arriba 10 kilogramos por la gravedad aproximada a 10. El segundo diagrama, ¿sí? Disculpe, esa cantidad no sería negativa, ¿cierto? Mira, Bueno, como nosotros definimos el eje, es que yo me salto siempre un paso. ¿ya? ¿Hacia dónde va el positivo? Hacia arriba, Hacia arriba en el eje Y, ¿sí o no? claro. Ya, entonces dime quién, siempre primero los positivos, nómbrame quién es positivo. En este caso T1, T1, ¿quién es ¿sí? negativo? Los 100, ¿sí o ¿Perdón? no? Claro, sí. ¿Y esto cuánto tiene que dar? 0, ¿Por qué? ¿o no? ¿Por qué tiene que dar 0? A ver si se está moviendo. No, pues hay un... Ya, pero esto, ¿qué ley? ¿Cuál ley es? Esa es la segunda, La segunda. ¿Y qué te dice la segunda ¿sí? ley? La suma de todas las fuerzas es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto? Sí, la segunda A 0. No, No, a M por A, perdón. a m por a. Masa por aceleración, sí. ¿Y el cuerpo está acelerando? Se No. está moviendo. ¿Pero está acelerando? No, porque es constante. Ya, entonces ¿cuánto da esta? 0. 0, Se está moviendo, pero no está acelerando. Tú puedes estar claro. tranquilamente en una micro durmiendo y no está acelerando. Entonces la suma de toda la fuerza es 0. Basta con que él frene y tú vas a sentir la fuerza. Sí, Ya, entonces la suma es 0. Es que a eso siempre choca a la gente, que uno dice, pero si se está moviendo. Sí, se está moviendo con velocidad constante, pero la aceleración es 0. no, claro. O sea, Entonces, mi pregunta original era que cuando uno pone lo que sería en los newtons, la fuerza-peso ¿sí? de los 10 kilogramos no debería ser menos. Ya, pues ahí está, mira, ahí ¿Menos la 100? puse. Ah, sí. T1 menos 100 igual 0, ¿sí o no? Ok, ¿Y eso cuánto te sí, da? 0. T1 igual 100, es lo que puse yo. Sí, claro, de 1 igual 100 y eso es 0. Bien, Es lo mismo, solamente sí, que aquí hay que poner la sumatoria de fuerza, eso. Yo claro. como que automáticamente tiré para el lado de los valores negativos. Sí, bien, gracias. Ya. Entonces el diagrama 2. El diagrama vamos a borrar acá. Pero igual es buena la acotación. Siempre se me olvida que tengo que hacer los pasos. Yo pensé que me entendían el paso ese. Entonces, tienen que poner T1 menos 100 porque es la suma de todas las fuerzas. Y esa suma da 0 y ese resultado da T1 igual a 100. El paso 2 del diagrama 2 es la suma de las fuerzas es igual, siempre los positivos primero, T2 menos 30, porque su masa vale 3, acá, y eso igual a 0, porque el objeto no está acelerando, el segundo objeto tampoco. Y entonces el T2 vale 30. Esto es una cosa filosófica por si acaso. Si el cuerpo 3 te dice en el cuerpo 3 que no está acelerando, por lo tanto los otros cuerpos no están acelerando. No pueden acelerar porque están unidos por una cuerda. Entonces, si estuvieran acelerando la cuerda o deja estar tensa o se rompería. Porque uno tendría que tener mayor velocidad a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, los tres objetos se tienen que mover sí o sí a la misma velocidad para que la cuerda esté tensa y no se corte. Porque si fuesen velocidades distintas, o queda floja o se corta. Ahora el tercer diagrama, que es el que tenemos acá, este completo, tiene dos direcciones, tanto el eje X como el eje Y, por lo tanto hay dos ecuaciones. La suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. En X vamos a tener que T2, porque es positivo, menos T1, que es negativo, menos F. Y eso da 0. Y en el eje Y tengo la normal menos el peso, que sería 20. Entonces aquí tengo una ecuación, aquí tengo otra ecuación, tengo las ecuaciones de arriba, las otras dos. Y la pregunta es, ¿cuántas incógnitas tengo? Tengo una, que es la T1, tengo dos, que es la T2, que ya la repito acá, y tengo N y el F.
Tengo 4 incógnitas y 4 ecuaciones. ¿Puedo resolver el problema? Sí. Porque esto es una demostración matemática. Tú necesitas tantas ecuaciones como incógnitas tengas. Si te faltan ecuaciones, no lo puedes resolver. Hagas lo que hagas, no lo puedes resolver. Como tenemos 4 ecuaciones y 4 incógnitas, sí lo podemos resolver. Ya depende de nosotros. Podríamos reemplazar el valor de T1 dentro de esta ecuación, que lo voy a denotar con un color rojo. Dentro de esta ecuación, el poner el valor de T1 y el valor de T2 y calcular F, y después acá calcular N. Y tendríamos F, N, T1 y T2. Entonces, veamos, miren, fíjense en algo. Fijémonos solamente en, vamos a enumerar esta ecuación como, a ver, con un color verde. A esta ecuación, esta. ¿Por qué me quiero fijar en esta? Porque esta tiene la fuerza de roce. La normal no me interesa porque si al ojo sale que es 20, T1 inmediatamente es 100, T2 inmediatamente es 30. En esta es el valor de F. Es la única que tengo que hacer 2 pasos para poder, o un paso para poder calcularla. Entonces la fuerza, ¿cuánto me da? La fuerza de roce. La fuerza de roce, si reemplazo en la ecuación, me daría 30 menos 100, que sería menos 70, y me daría, por lo tanto, menos 70 el valor. Fíjense que me da menos porque lo paso para el otro lado, queda positivo, pero está con menos F. Entonces, resuélvalo ustedes y deberían llegar a menos 70 newton. Es fuerza, se miden en newton. ¿Sí o no? ¿Les da eso? Sí. Ya. Entonces, el valor de la fuerza les dio menos. Menos. ¿Por qué les dio menos? Y esto es lo que. Esto no te lo pregunta, por si acaso, hasta aquí terminó. Ya construimos la ecuación hace rato. Construimos las ecuaciones de movimiento. Después dice calcule la aceleración, la fuerza y consistencia. Pero fíjense que da negativo. Y nosotros habíamos dicho que la fuerza de roce va en esta dirección, pero da negativo. Entonces, ¿qué está diciendo la solución? ¿Va al contrario? Que va contrario, que va hacia el otro lado, que legalmente no va hacia acá, sino que va hacia acá. Y como la fuerza va hacia allá, el objeto realmente ¿hacia dónde se está moviendo? Hacia acá. Y eso es porque te lo cambió el signo de resultado. Si hubiéramos hecho todo, esto estaría para la casa, háganlo, no es libre. Hagan exactamente este problema, pero háganlo partiendo con la suposición que el objeto se mueve hacia la izquierda. Si hacen esa suposición, el valor de la fuerza les va a dar, la fuerza roce les va a dar positivo. 70, no menos 70. Y te está afirmando que está correctamente tu suposición, que el objeto se mueve hacia la otra dirección. Eso no cambia, por si acaso, que el objeto se mueva con velocidad constante. La velocidad sigue siendo constante. Solamente que no se está moviendo con el valor de 3, así con 1 metro por segundo, como dice acá. Acá dice que se mueve a 1 metro por segundo, es falso. Se está moviendo a menos 1 metro por segundo, en la dirección contraria. Entonces tenemos ya la aceleración. Calculamos la aceleración como yo. La aceleración es 0, ¿sí o no? ¿Cuánto da la aceleración del objeto? Es que igual la pregunta es como que no se entiende, pero se refiere acá. ¿Cuánto calcule la aceleración? Ningún cuerpo se está acelerando, por lo tanto la aceleración es 0. Calcule las fuerzas, ya las calculamos todas, la T1, la T2. Podríamos calcular la fuerza de roce, ya la tenemos, la normal ya la tenemos. Entonces tenemos la tensión 1, la tensión 2, los pesos y la fuerza descompuesta. Y revisar la inconsistencia. En este paso, revisar la inconsistencia, que lo voy a poner con otro valor rojo, es lo que nosotros hablamos, que es inconsistente porque la fuerza de roce los da negativa, entonces dice que nuestro modelo estaba malo porque era hacia el otro sentido. No está malo el procedimiento,
ya obtuvimos los mismos resultados, solamente que nuestro sistema de referencia era en sentido contrario. Había que mirarlo hacia el otro lado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Entonces sigamos con otro ejemplo, y para eso tenemos ese problema. Se los voy a dejar ahí un momento, háganlo, le voy a dar por lo menos unos 10 minutos y después lo vamos a resolver juntos, ¿ya? Vuelvo en 5 minutos por si acaso, aviso, pero les doy 10. Yo aviso cuando vuelva, ¿ya? Ya, volví. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Entonces hagamos el procedimiento de este problema. Dice que, en resumidas cuentas, te dicen complete los 6 pasos del modelo anterior, que es hacer el diagrama de interacción, la lista de fuerza, los diagramas de cuerpo libre, las ecuaciones, obtener los resultados y corroborar. ¿Ya? Entonces, hagamos paso a paso. ¿Cuántos cuerpos son? 2. Esto es una pregunta engañosa por si acaso, porque
siempre se tienen que fijar en el cuerpo del triángulo también. Legalmente, para este tipo de problemas, van a ser 2. Y es por el hecho de que el triángulo no tiene una M. Pero, hay veces que le ponen una M. Entonces son 3 cuerpos. Siempre se tienen que fijar en la letra M minúscula o mayúscula, o M1, M2. Esas son las que te van a definir cuántos cuerpos son. O si te dan las masas. En este caso el triángulo está fijo al suelo, no se mueve. Pero puede ser que sí se mueva. Puede ser otro cuerpo. Entonces, no porque tenga una forma triangular, quiere decir que no lo podemos estudiar. El de recién, el cuerpo 3, tenía una forma como de trapezoide. Entonces, para que tengan cuidado sobre eso. Pero en este caso son 2, está bien. Entonces tenemos al cuerpo 1, que lo voy a poner con naranja, y al cuerpo 2, que lo voy a poner en rojo. Nos dice, el bloque de masa M se usa de contrapeso para elevar un carro de igual masa, por eso los dos tienen la misma letra, a lo largo de un plano inclinado 32 grados respecto al horizontal. Entonces, respecto al horizontal, traten de acordarse de esas palabras porque en el día de la prueba o cosas así, de repente no te pone los dibujos. Entonces, tienes que acordarte a qué se refiere con un plano de 37 grados respecto al horizontal. Entonces, tú te pones en el horizonte y subes 37 grados hacia arriba. Entonces, va barriendo en esta dirección. Por medio de una cuerda y por polea ideales. La cuerda no se corta y no se estira. Eso es una cuerda ideal. Y la polea no tiene fricción. Esa ruedita que tiene en la esquina no pasa. Entonces hay 2 cuerpos. Y como hay 2 cuerpos, tenemos que hacer 2 diagramas. El cuerpo 1, ¿con quién interactúa el cuerpo 1? El M naranja. Tendría que interactuar primero con la Tierra. Siempre está la Tierra, aunque no queramos, lo genera nuestro propio peso. Está la Tierra, está el piso, o la superficie, o la inclinación, o el triángulo, pónganle el nombre que quieran, y la cuerda. Entonces él interactúa con estos cuerpos. La única que no es contacto es la Tierra, la cuerda y el piso sí lo son. Y el diagrama del cuerpo 2, que lo voy a hacer en el otro lado, tiene interacción con la Tierra. Siempre va a estar la Tierra. Si te ponen que estos objetos están en la Luna, no sería Luna, sería la Tierra, no sería la Luna. Es un error también común que siempre la gente pone que interactúa. Imagina que este problema está en la Luna y ya la Tierra no interactúa, es la Luna. Y la cuerda. No hay piso, no hay pared, porque fíjense que hay un espacio entre el objeto y la superficie de la pared. Entonces no lo toca. El segundo paso es hacer la lista de fuerzas. Por lo tanto, para la fuerza roja, para el cuerpo rojo, disculpen, tendría la cuerda, que sería una tensión, que es una fuerza, se pone flecha, que es la única cuerda, entonces T. Y esta cuerda va hacia el cuerpo rojo. Lo voy a denotar ahí con un puntito rojo, para no escribir. Y la segunda fuerza que hay es la del peso. El peso del cuerpo M de rojo. De la Tierra, acuérdense que se pone, yo puedo tratar de agarrar mi paso. El peso de la Tierra hacia el cuerpo rojo. En el caso del cuerpo naranja, tendría la tensión de la cuerda, pero ahora va hacia el cuerpo naranja. Y el peso de la Tierra, que genera la Tierra, hacia el cuerpo naranja. M naranja. Tendríamos 4. Ah, y falta una. ¿Cuál me falta? La al piso. La voy a denotar como F. Y es el piso sobre el cuerpo M naranja. Y ahí está.
¿Todo bien? Entonces tenemos la lista. Ahora hay que hacer los diagramas. Para eso voy a borrar los diagramas de interacción, para hacer los diagramas de cuerpo libre. Y los diagramas de cuerpo libre para el cuerpo naranja sería su peso. Tengo que fijarme en la lista que está acá. Y sería el peso, la cuerda. ¿Y la cuerda hacia dónde va la cuerda? La cuerda tiene un ángulo. Y yo sé ese ángulo de 37 por si acaso. Porque va justo va paralelo a la superficie. Se ve ahí y siempre las cuerdas lo van a hacer que son paralelos al piso, paralelo. A menos que te digan que no. Y esta es la cuerda, la tensión. Nos falta el F. ¿El F hacia dónde tiene que ir más o menos? Hay tres opciones. Uno es que vaya hacia acá para que compense y dé todo cero. O vamos a ponerle 1. El 2, el caso 2 es que vaya en este sentido, que vaya un poco más hacia la derecha. Y el caso 3 es que vaya un poco más hacia la izquierda. ¿A cuál de los tres casos debería ir? ¿Y por qué? ¿Mm? En este caso, debería ir. El objeto te dicen que el M2, el M, se está moviendo. A ver, cuerda y polea son ideales. Es lo que me usa un contrapeso para elevar. Entonces, como se está elevando, el cuerpo se está moviendo hacia allá. Como el cuerpo se está elevando hacia allá, la fuerza, el F, tiene que compensar al que tiene menos. En este caso tiene que ir en el caso 3. Esa fuerza se va a descomponer tanto para la componente X, disculpe, se va a descomponer tanto para la componente Y y para la componente X. Ahora, esto es un detalle que sí o sí lo tienen que hacer porque en la prueba lo evalúan de esta forma. Hay gente que tiene más experiencia y hace el sistema de referencia girado. Dice que el eje X está así y el eje Y está así. En las pruebas y en las tareas no se evalúa de esa forma, porque el eje X y el eje Y son respecto al peso. Son de esta forma. Por lo tanto, eso hace que la tensión de la cuerda hay que descomponerla, sí o sí, en tensión X y en tensión Y. Y esta fuerza que tenemos nueva también se tiene que descomponer. Pero lo tienen que hacer de esa forma, no lo pueden hacer de otra. Después de este curso ustedes pueden ser libres de hacer lo que quieran, pero se evalúa por coordinación, porque hablé con los coordinadores, con la descomposición. No pueden hacer girar el sistema de referencia, porque quieren ver si ustedes son capaces de jugar con propiedades trigonométricas. Porque si lo giran pierden esas propiedades y lo hacen muy fácil y se entiende que sí entienden el concepto, pero no le tienen miedo a trabajar con los seno y coseno. Entonces queremos ver como coordinación si realmente manejan esa descomposición. Se evalúa la descomposición. Entonces, solamente lo vamos a centrar en el cuerpo naranja. Tendríamos entonces el peso. Disculpen, tengo el cuerpo naranja, tengo el peso que lo había borrado. Tengo la cuerda que la tengo que descomponer en TX y en TI. Y ahí puedo borrar esta, que la descompuse. Y tendría los casos de la fuerza. Esa fuerza va a tener una componente, primero, y eso es lo gracioso, que va a tener una componente primero que va en esta dirección, que es la fuerza de roce. Y tiene la normal. ¿Sí o no? Pero la normal y la fuerza de roce las tengo que descomponer para obtener esa fuerza en el eje X y en el eje Y.
Entonces, ahí tengo que jugar yo con eso. ¿Ya? Mientras que en el caso del 2, entonces tendría que poner la normal y la fuerza de roce. Acá. Tendría que poner fuerza de roce en X, la fuerza de roce en Y, la fuerza de la normal en X y la normal en Y. Hacia arriba. Todo esto va hacia arriba y todo esto va hacia la izquierda. Ahora si hago el cuerpo 2 es más sencillo. El cuerpo 2 es un diagrama súper sencillo que va el peso hacia abajo y la cuerda hacia arriba. Tengo el peso del objeto y la tensión hacia arriba. Profe, ¿Sí? no entendí por qué tuvimos que descomponer el roce y la normal. Porque el roce ¿en qué dirección va? O sea, se opone al movimiento, Sí. ¿Y hacia dónde va el objeto? Va hacia acá, ¿sí o no? claro. Y lo voy a poner con verde. Hacia Ah, acá va claro. el objeto. Entonces la fuerza de roce ¿hacia dónde va? Hacia acá, Hacia, claro, ¿sí o sí. no? Pero ¿cuál es el eje? X, Y. Ah, ya, ¿verdad? Por lo tanto hay que descomponerla. Claro. Sí, la fuerza de roce va para abajo, disculpa. Sí, puede ser que a eso te refieres. Que ese FI legalmente va hacia abajo. O sea, es que cuando nosotros calculamos la fuerza de contacto del piso sobre, Sí, o de la superficie con la masa, sí. pensaba que ya al descomponer esa nos daba el roce, bueno, el roce y Sí, la normal. lo daba el roce, sí, estoy de acuerdo contigo. Cuando yo ¿Ya? descompongo, mira, me voy a centrar solamente en esa fuerza. Vamos a borrar todo. En la fuerza F. Cuando nosotros tenemos esa fuerza F, nosotros sabemos que va en esta dirección, ¿sí o no? Más o menos. Claro, No sabemos el ángulo, pero sabemos que va allá. Yo la tengo que sí, descomponer en una normal y en claro, una fuerza de roce, ¿sí o no? sí. Pero mis ejes son ese y este. Ah, ya, claro. Entonces yo tengo que descomponer al mismo tiempo la fuerza de roce y la normal. Primero Sí, ¿verdad? descompongo la fuerza, que me genera 2, y después vuelvo a descomponer la normal y descomponer la fuerza de roce. Ah, ya, claro. Eso se soluciona, mira, si eso se soluciona, si uno hace esto, uno si pone el sistema de referencia de esta forma, hacia acá el X y hacia allá el Y, estás diciendo inconscientemente que la normal está solamente en el eje Y y la fuerza de roce solamente en el eje X. ¿Sí o no? Claro, Pero, nada es libre de la ya es un principio de equivalencia de alquimia. Si no descompusiste la fuerza normal y la normal, la que tienes que descomponer es el peso. claro, Entonces siempre se tiene que descomponer una de ellas. Uno trata de jugar que descomponer lo menos posible. sí, Por lo tanto, en este caso conviene hacer el eje de sistema girado, así como lo tenemos ahora, porque solamente tendría que descomponer este peso. claro, pero no se Y puede. la única que no tendría, porque la tensión de la cuerda más encima va en esta dirección, que todavía no se descompone, mejor todavía, la tensión tampoco se descompone. La única que tengo que Claro, descomponer el peso, pero no, en la prueba, el sistema de referencia no lo tienes que girar. sí, Entonces tienes que descomponer las tres menos el peso. Tienes que claro, descomponer claro. la tensión, la normal y la fuerza. Y la única que se salva es el peso. Entonces es contraproducente. Uno dice, pero tengo que hacer más. Sí, tienes que hacer más. Eso es lo que te queremos evaluar. Esto, por si acaso, se habló en la coordinación con todos los paralelos, todos los profes y ganó mayoría. A mí me da igual, pero ellos dicen que es para poder corroborar si ustedes saben descomposiciones de los ángulos. Saber cuál es el seno, cuál es el coseno, cateto opuesto y cateto adyacente. Sí, es Pero mejor. es más largo porque tenéis que descomponer tenéis que descomponer tres vectores, seis ecuaciones, seno y coseno, porque son dos de cada uno.
mientras que en el otro Claro. tengo una sola. Sí. Bueno, Si son te profesores dicen, por algo, ¿no? sí, si Tiene te su dicen razón. que el roce es despreciable, en este caso no hay roce. Entonces, sí, aquí hay una acotación que alguien se dio cuenta que dice, el roce es despreciable, es la pregunta. Entonces, como el roce es despreciable, ¿qué es lo que me está diciendo con eso? Que la fuerza que teníamos, esta fuerza que no sabíamos hacia dónde iba, la fuerza total, no se tiene que descomponer. La interacción piso. ¿Por qué? Porque no hay roce, el roce es despreciable. Entonces, miren, fíjense, tengo la fuerza que no sé hacia dónde va, y yo tengo una componente normal y una componente, disculpen, roce. Y esta te dicen, que esto es cero. Entonces, ¿qué te da como solución? Que la fuerza es la normal. La interacción piso con el carrito es la normal, SF, porque el roce es despreciable. Entonces la parte F se hace cero. Por lo tanto, la fuerza total tiene que dar como solución toda la fuerza normal. Entonces tendremos que descomponer solamente la normal. ¿Entendiste, Simón? Que él fue el que me dijo eso del roce, que era despreciable. Entonces, ahí el Simón lo solucionó mal el problema porque no había que descomponer la fuerza en la normal y la fuerza de roce, porque no existe la fuerza de roce. Entonces, solamente hay que descomponer la normal. Y que la normal es la fuerza total, la fuerza de interacción piso-objeto. Entonces, tendríamos que tener las ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones vamos a tener? 3. ¿Por qué vamos a tener 3? Porque del diagrama del cuerpo libre del objeto más fácil, que es el de acá, tenemos una, que es solamente en el eje Y. Mientras que en el otro tenemos en el eje X y en el eje Y. Entonces son 3 ecuaciones de Newton. 3 sumatoria de fuerzas igual 0, porque el objeto no está acelerando. ¿Se entendió? ¿Todo bien? Les voy a dejar como tarea. Esto acuérdense que se sube al aula y yo el fin de semana, si ahora, voy a hacer estos dos problemas, pero prefiero que lo hagan ustedes y el fin de semana yo voy a subir estos videos resueltos, ¿ya? Los voy a hacer yo tranquilamente, pero háganlo ustedes porque así ya sueltan un poco la mano, ¿ya? Y vamos a dejar la clase hasta acá. La próxima semana lo que vamos a empezar a ver es exactamente lo mismo, pero ya con movimiento circular, con todo lo que habíamos visto en las clases anteriores. En aula ustedes se meten por clase. Ven que sale más bajito al fin, casi al final sale clase 1, clase 2 por semana. Sale semana 1, semana 2, semana 3. Y tienen que apretar la semana correspondiente. Miren, les voy a mostrar. No escribe aula y se conecta al aula. Conéctate. ¿Será? Este. Bueno, voy a cerrar un poco para poner la clave. Ahí. Entonces ingresan, esto es el aula, se ven su foto, ahí estoy yo, y se van al curso de física 110. Aquí uno se va a semanas, aquí semana 1, semana 2, semana 3, pongamos la de abril, la semana, uno aprieta la semana 4, y acá están todas, están la publicación de las soluciones de las tareas, las instrucciones y las notas, y la regla y los links. Y si no me equivoco, ¿dónde estaban estos? En la programación de cátedra. Ahí pueden ver las... no, esta es programación de cátedra.
Notas, tarea, programa, instrucciones, tarea. Las instrucciones, tarea. O le voy a subir a yo antes que suba. Yo pensaba que la subía. Pero yo las vi sí, y también vi los videos. Sale una lista con los videos de clase. Porque también se pueden ver. Acá está abajo. Acá está. Entonces ahí sale clase 7. Al final. Sale clase 7, que es la de anteriores, y clase 8. Entonces uno aprieta ahí la clase 7. Y ahí están las PPT que estoy usando yo, exactamente iguales. Entonces escogen una semana, se van al final, ahí escogieron la semana 4, ejemplo, ahí está la ayudantía, las clases, y están los videos de las clases de los otros profesores. Hasta ahora solamente somos 4 los que suben. Entonces pueden ver los otros o pueden, mi link es el mismo. Entonces ahí están. ¿Se entendió? Tienen que meterse al aula y ahí ver por semana. Y en las carpetas de semana sale todo el material. ¿Ya? Entonces eso. Ya, lo estamos viendo. Cuídense, que les vaya bien. Cualquier cosa por correo. Y lo vemos la próxima semana. Saludos. Chao, chao.